En la mañana estuvimos hablando sobre Josué 23, estuvimos reflexionando de todo lo que Dios había hecho con el pueblo, lo maravilloso que era que Josué, como un buen líder espiritual, no está acercando al pueblo hacia él, sino que lo está conduciendo hacia Dios. En todos los versículos que leímos solamente hay uno que dice que Josué hizo algo en relación al pueblo, que es el versículo 4 del capítulo 23. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Es lo único que se atribuye a Josué. Todo lo demás tiene que ver con Dios. Dios es el que obró en favor del pueblo. Dios es el que manifestó su poder para destruir a los enemigos del pueblo. Dios es el que introdujo al pueblo de Israel en una tierra que fluye leche y miel, una tierra buena, como dicen las Escrituras. Es la obra de Dios, solamente en favor de un pueblo que no merecía absolutamente nada. Y aquí es donde comenzamos a introducir el capítulo 24 y que tiene relación con algo similar, pero profundiza más en un aspecto importantísimo de la relación de Dios con su pueblo y tiene que ver con la gracia de Dios. Y hermanos, yo me he preguntado muchas veces, ¿habría otra forma en que Dios pudiese tratar con el hombre sin que el hombre fuese destruido? ¿Había otra manera de poder relacionarse con el hombre sin que el hombre cayese fulminado delante de Dios que no fuera por la gracia? Y no hay ninguna otra forma de poder hacerlo. Por eso cuando Dios ideó su plan perfecto antes de la fundación del mundo, lo estructuró sobre la base de la gracia. Porque de otra manera era completamente imposible que hombres corruptos como nosotros pudiésemos tener el privilegio de tener un día una relación personal con el Dios absolutamente santo que revela las Escrituras. Y es por eso que Josué, cuando se despide del pueblo y de alguna manera también está diciendo al pueblo, revisen su propia vida en relación a lo que viene. Yo ya estoy pasando, yo ya me voy, no tengo nada más que ver con ustedes, ya estoy entrando, como dice en el versículo 14 del capítulo 23, estoy por entrar hoy por el camino de toda la tierra, y como dijimos en la mañana, es un eufemismo, una forma distinta de decir que va a morir, y ese es lo que pasa con todos los hombres que están en esta tierra, que estamos en esta tierra. Va a llegar un día en que vamos a morir. Pero ¿qué es lo que quería dejar un líder espiritual como Josué con respecto al pueblo? ¿Cómo podía enfrentar lo que venía? ¿Cómo podían vivir adecuadamente de tal forma que Dios fuese exaltado y glorificado? Y aquí en el capítulo 24 Josué dice, solamente por la gracia. Solamente por la gracia. Yo quiero que leamos los primeros 13 versículos y luego vamos a ir viendo de qué manera es la obra gloriosa de ese Dios maravilloso y santo de tratar con hombres como el pueblo de Israel y como cada uno de nosotros. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto.
Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, de los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Noten cómo hace una relación histórica de los hechos. Lo que hace Josué es mirar retrospectivamente la historia y decir, vean sus orígenes, de dónde ustedes vinieron. ¿Cuál es la fuente de la cual ustedes proceden? Y juntando a todos los líderes en el versículo 1, no obstante le habla a todo el pueblo en el versículo 2, a diferencia del capítulo 23, donde le habla solo a los líderes representantes del pueblo, ahora les habla a todo el pueblo. Y le dice cuál era la condición. El versículo 2 es esencial para entender el resto del texto. Este es un texto narrativo, histórico, cuenta lo que pasó. Pero el versículo 2 es esencial porque le dice, esa es la fuente de la cual ustedes procedieron. Miren hacia atrás y vean de dónde el Señor los trajo hasta esta tierra que fluye leche y miel. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Miren, esto que dice al final, en la última frase, es significativo porque está hablando del lugar de la cual procede ese pueblo que ahora es el pueblo de Dios y que antes era el pueblo de dioses paganos en los padres de Abraham. Servían a dioses extraños. Esa era la condición del pueblo de Israel originalmente. ¿Qué es lo que quiere hacer Josué entonces? Josué quiere llamarles a una reflexión profunda respecto a la valoración que ellos deben darle a la gracia de Dios, porque la gracia de Dios los sacó de esa condición. Habitaron antiguamente al otro lado del río. Esos son vuestros padres. Y servían a dioses extraños. Y está hablando de Ur de los Caldeos. Y está hablando del momento, del tiempo en donde los padres de Abraham y sus antepasados y así sucesivamente servían al dios de la luna, al dios del sol y a todos los dioses de los astros, porque los babilonios eran especialistas en adorar las cosas creadas antes que al Creador. Esa era vuestra condición. Miren lo que ustedes son o lo que ustedes eran. Y hermanos, qué pertinente eso para nosotros en el día de hoy. ¿Saben lo que ocurre cuando uno empieza a mirar atrás la historia de su propia vida y se da cuenta cuál es el origen, es decir, de dónde uno procede, y lo que hoy es delante de Dios, y empieza a valorar la grandeza de la gracia de Dios? No podemos entender y valorar la gracia suficientemente cuando no vemos la condición en la cual nos encontrábamos originalmente. El cristiano nunca debe olvidar sus orígenes, nunca. Tiene que estar siempre mirando hacia atrás, no para lamentarse, sino para asombrarse de lo que hoy es y lo que era antes. Servían a dioses extraños, eran idólatras, se postraban delante de ídolos mudos que no hablan, que no pueden escuchar, que no pueden responder en consecuencia a sus oraciones, a sus pedidos, a sus gritos. ¿Recuerdan el Monte Carmelo? Cuando Elías va y
y confronta a los sacerdotes de los dioses paganos, de Baal en este caso. Y cuando le dice que puedan clamar a ese su Dios para que pueda venir y traer fuego y encender el holocausto, y ellos claman, y ellos gritan, y ellos bailan, ellos hacen contorsiones, ellos comienzan finalmente con un cuchillo, ¿cierto?, a hacerse incisiones en su cuerpo con el propósito de que los dioses o ese Dios, el Dios Baal, pudiese responder a su clamor. Pero ese Dios es un Dios de la invención del corazón humano, depravado simplemente. Y esta era la condición de estos hombres. ¿Y saben cuál es la condición natural de todo ser humano? Todo ser humano en esencia es un idólatra. Igual como los padres de Abraham. Todos nosotros nacimos de esa manera. Todos nosotros nacimos separados de Dios, y por el hecho de nacer separados de Dios, lo que ocurría en consecuencia es que nosotros nos hacíamos nuestros propios dioses a nuestra manera. Y entonces esos ídolos que calzaban como un traje a la medida eran los cuales nosotros adorábamos. ¿Cuántas veces inclusive dentro del mundo evangélico nosotros nos hemos hecho nuestros propios dioses, hermano? ¿Cuántas veces nosotros hemos construido un ídolo de nuestra imaginación y le llamamos Dios? Pero no es el Dios de las Escrituras. Necesitamos mirar hacia atrás y ver de dónde nos sacó el Señor. Por eso es que es triste cuando una persona dice, yo siempre fui creyente, desde la cuna soy creyente. Mentira, nadie es creyente desde la cuna. Claro, creyente en Dios es falso probablemente. Creyente en su propio corazón, porque el mayor ídolo del ser humano es su propio ser. Esta era la condición. Y Josué comienza su relación histórica de hechos mostrándole precisamente cuál era su condición. Eran idólatras, servían a dioses extraños. Ese es el común de la humanidad. Toda la humanidad tiene un origen común, y este origen común en este sentido, después de la caída en el huerto de Edén, el origen común es que todo ser humano es un idólatra. ¿Recuerden lo que dice Romanos 1? Dios se reveló a través de la naturaleza. Dios se dio a conocer, de modo que no tienen excusa, dice. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y entonces, ¿qué hicieron? Se volvieron a sus propios dioses, hicieron dioses de su propia imaginación, con semejanza de hombre corruptible, y comenzaron a adorarlo. Esa es la condición natural. Y nosotros no podemos entender la gracia de Dios si no estamos mirando atrás y quedar sorprendidos cómo nosotros estábamos en el lodo cenagoso y hoy estamos con nuestros pies sobre peña. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es posible que estábamos en el pozo de la desesperación y hoy tenemos esperanza eterna? Señor, ¿cómo? La verdad no podemos entender esto. Pero sí sabemos una cosa. Entre más oscuro es el pecado, como dijo Pablo, más grande es la gracia de Dios, más transparente, más claro, más preciosa es la gracia de Dios. Pero tenemos que mirar el lugar de donde salimos. Servían a dioses extraños. Y entonces el pueblo toma la iniciativa, ¿cierto? Para salir de esa condición. Entonces, Taré, los padres de Abraham, Taré, ¿cierto? Su hermano Nacor dijeron, vamos, y entonces busquemos al Dios verdadero. Eso es lo que ocurrió. Entonces nosotros vamos a ir y vamos, la verdad es que estos dioses nosotros les hablamos y nunca nos responden, son dioses mudos, son dioses ciegos, son dioses sordos, entonces busquemos al Dios verdadero. Eso fue lo que pasó. ¿No, verdad? ¿Qué sigue diciendo Josué? Y aquí comienzan las expresiones de la gracia de Dios. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Fíjense lo notable que dice, que menciona aquí. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. Dios, el Dios del cielo, fue y toma la iniciativa.
Pero no para preguntarle a Abraham, Abraham, ¿tú quieres ir conmigo? Este verbo en el hebreo es muy fuerte, tomé. Tomé y lo saqué. Es decir, no está hablando de un Dios que pregunta al hombre, ¿quieres ser salvo? Sino un Dios que toma al hombre y lo hace salvo. Este es el Dios de la Biblia. Recuerden cuando el Señor Jesucristo, cuando estaba en realidad hablando con el ángel con José, y le dice que no tema tomar a María por mujer, y luego le dice que llamará su nombre Jesús. Pero enseguida le dice la razón, porque Él, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Noten que no dice intentará salvar, sino que salvará a su pueblo de sus pecados. En Juan capítulo 6, después de que el Señor hace la multiplicación de los panes y los peces y alimenta a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, después empieza el famoso discurso del pan de vida. Y en un momento dado el Señor dice, nadie puede venir a mí, nadie, si el Padre que me envió no lo trajere. Y saben, el verbo ahí, bien digo, en el griego es muy fuerte también. Y dice, si no lo arrastrare. Así se puede traducir. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la Biblia? En toda la Biblia, tanto aquí como allá en el Nuevo Testamento, está diciendo que Dios no solo toma la iniciativa, sino que Dios toma a quien quiere salvar y lo saca de esa condición de perdición y lo lleva y lo conduce por el camino que Él quiere. Hermanos, eso es lo que pasa en el momento de la conversión. ¿Qué es lo que era Abraham? Un idólatra, igual como sus padres. Igual como Taré, pero el Señor lo saca de allí. Y yo tomé a vuestro padre Abraham. Esto implica una poderosa intervención de Dios en la vida de una persona. Una poderosa intervención de Dios. Así inicia la salvación. Y es entonces, ¿por qué? Por gracia. ¿Por qué? Porque era un idólatra. Y entonces solo podía caber la gracia para que Dios se relacionara con él. Por eso yo preguntaba al principio, ¿cómo Dios se puede relacionar con los seres humanos? Solamente por la gracia. De lo contrario, se relaciona por juicio. Y eso es lo que tenemos aquí. Y comienza geográficamente desde Ur de los Caldeos, primeramente hasta Canaán, fíjense. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Yo no solo lo tomé, no solo lo saqué de esa condición de idolatría, no solo me rebelé a él, no solo le manifesté que yo era el único Dios verdadero. ¿Se imaginan a Abraham escuchando la voz de Dios y nunca había escuchado la voz de ningún Dios? Porque eran dioses falsos a los que adoraban. Pero Dios comunicándose con Abraham y diciéndole, ve a la tierra que yo te mostraré. Ve a la tierra que yo te mostraré. Deja tu parentela, deja tu casa, deja tu país, deja todo y sígueme. ¿No es lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento a sus discípulos? Y remendando las redes pasó por alrededor, a la orilla del mar de Galilea y vio a Pedro y a su hermano y dice, sígueme, nada más. Los niños están leyendo, les puse el desafío de leer el Nuevo Testamento durante el verano. Y me dijo uno, me vino después de leer una parte y me dice, papá, ahí dice que Jesús le dijo simplemente sígueme. Así es. Solo sígueme. Dejando al instante las redes le siguieron. El poder de Dios, es el llamamiento divino. Y yo saqué fuertemente a Abraham, lo saqué de esa condición y lo traje por toda la tierra de Canaán. Yo lo conduje, yo lo dirigí.
Desde ese momento en adelante, el momento en que Dios nos toma y nos saca de nuestra condición de perdición por gracia, ¿qué es lo que hace? Nos conduce por gracia también. Nos guía, nos va mostrando no solo el camino, sino conduciendo por ese camino. Y entonces se empieza a producir una relación con Él. Y esa relación es maravillosa porque es una relación que se sostiene solo por gracia también. ¿Se imaginan que Dios en un momento determinado dijera, hoy no voy a actuar con gracia con esta persona que yo saqué de esa condición y la trasladé a una condición de preservación? No tendríamos ninguna esperanza. ¿Cómo podríamos sostener nosotros nuestra salvación? De ninguna manera. Y por eso es que el mismo que nos salva por gracia es el mismo que nos conduce en nuestra vida por gracia. Y es el mismo que nos recibirá en la eternidad por gracia. Yo tomé a vuestro padre Abraham y lo traje. Fíjense, los verbos son muy interesantes porque hablan de acción. Yo lo tomé, yo lo traje y aumenté su descendencia. Yo le di también bendición. Esto nos recuerda Génesis 12. Yo te bendeciré. Yo te bendeciré y haré de ti una gran nación. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo te bendeciré. Hermanos, todo lo que somos y todo lo que tenemos es producto de la gracia de Dios en nosotros. Hasta lo más mínimo, no solo la salvación, sino también la provisión de nuestra mesa cada día. El vestido que tenemos sobre nuestro cuerpo es solamente por gracia. Todo lo que somos es por gracia. El aire que respiramos es por gracia. Por eso es bueno mirar de dónde nos sacó, para ir viendo el proceso en el cual Él nos conduce y Él nos va llevando paso a paso. Pero no solo la gracia estuvo en Abraham, sino también en su descendencia, y le di Isaac. ¿Saben cómo nació Isaac? Por gracia. ¿Recuerdan la historia? Era imposible, o completamente imposible, que Rebeca, su mujer, que Sara, su mujer, pudiese concebir. La mujer de Abraham. Es más, el Nuevo Testamento dice, cuando Pablo explica esto en Romanos 4 como un ejemplo de la fe, la promesa de Dios, era imposible por dos razones. Una, que había acabado la costumbre de las mujeres, es decir, ya no era fértil. Y en segundo lugar, no podía concebir naturalmente porque era estéril. De tal manera que Dios hace un milagro, pero es un milagro de gracia. Le prometió a Abraham un hijo y él cumplió y le dio precisamente un hijo. Y luego le dijo que fuera y lo sacrificara, ¿recuerdan? Y uno dice, ¿cómo puede ser? Dios le diste un hijo, esperó 25 años para que naciese Isaac y ahora se lo quieres quitar. Y Dios simplemente está diciendo a Abraham, ¿realmente crees en mí? Confía en mí. Y una vez que él está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, la que le expresó, la que le reveló, entonces Dios detiene la mano de Abraham. ¿Y eso por qué? Solo por gracia. Posteriormente dice, a Isaac di Jacob y Esaú. ¿Y ellos cómo nacieron? También por pura gracia de Dios. ¿Recuerden lo que pasaba con Rebeca? Tampoco podía concebir. Después de mucho tiempo, el Señor le dio no a uno, sino a dos hijos. Y el Señor otra vez dice, bueno, ya no es Esaú, sino es Jacob. Dios elige soberanamente, ¿recuerdan? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y entonces toma a Jacob y dice, a través de él es que yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y la promesa que hice a Abraham se cumplirá de esa manera.
Pero Jacob y Esaú descendieron Jacob, y su familia descendió ¿a dónde? A Egipto. Y ahora de Canaán a Egipto. Ese es el otro trecho geográfico. Descendió a Egipto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era el nombre de Jacob? ¿Cuál era el significado del nombre de Jacob? ¿Recuerdan? Suplantador. Que revelaba lo que había en su corazón. Era un hombre malo. Es decir, como todos los seres humanos, pecadores. Y por eso algunos dicen, ¿cómo puedes amar a Jacob y aborrecer a Esaú? Bueno, lo extraordinario es que ame a Jacob porque los dos eran malos. Y el Señor quiso amar a uno. Y eso es una manifestación de su gracia. Y entonces van a Egipto, como bien sabemos. Y allí proliferan desde el punto de vista cuantitativo, mucha gente, llegan a ser más de 2 millones de personas, pero son esclavizados. ¿Y qué hace Dios? Versículo 5. Otra vez, la gracia de Dios. Y yo envié a Moisés y a Aarón. ¿Quién envió a Moisés y a Aarón? ¿Quién tomó la iniciativa para sacarlo de la condición de esclavitud en la cual se encontraban? Yo envié a Moisés y a Aarón. Y fíjense, y yo herí a Egipto, porque allí no está el yo antes, pero se entiende por la frase. Y yo herí a Egipto, conforme a lo que yo hice en medio de él. Y después yo lo saqué. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el Dios del cielo, que no tenía por qué venir a sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos, quiso venir a sacarnos. El Dios del cielo desciende de lo alto. El Dios del cielo envía a su propio Hijo, a su precioso Hijo. El Dios del cielo le da la posibilidad y el privilegio a los hombres de poder tener redención por la obra preciosa de su Hijo. Lo coloca allí y quiere quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, como dice Isaías 53, para que ustedes y yo tuviésemos la esperanza de vida eterna. ¿Quién lo sacó? Todos los verbos, yo envié, yo herí, yo lo hice en medio de él, yo lo saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y aquí otra vez hay un trecho geográfico que menciona, saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Yo los saqué de Egipto con mano poderosa. ¿Recuerdan la manifestación de su poder a través de estas plagas, con los cuales juzgó a los falsos dioses egipcios y a aquellos que creían en ellos? Y luego los sacó a través del mar Rojo en seco. Ese es el Dios que adoramos, como dice un cántico. Hermanos, ¿ven lo que hace Dios con nosotros? ¿Y por qué? ¿Por qué, Señor, haces eso con nosotros? Simplemente porque Él así lo quiso. Después los tuvo en el desierto, por causa del propio corazón endurecido de ellos. Después estuvisteis muchos días en el desierto, 40 años, nada menos. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. Otra vez, ¿quién es el que ejecuta la acción? Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Como vimos en la mañana, Dios peleó las batallas del pueblo de Israel y venció a todos. Es interesante porque Josué relata la historia de alrededor de 7 años de conquista. Duró muy poco la conquista. Alrededor de 7 años, y después de eso repartió la heredad. Pero es significativo una cosa. Nunca Israel perdió una batalla, excepto cuando pecaron contra el Señor.
y no reconocieron la batalla de Jai, cuando Acán pecó, ¿recuerda? ¿Quién le dio la victoria en todos esos hechos? Como dijimos en la mañana, no la sapiencia, la sabiduría, la capacidad de Josué, que sí la tenía como un comandante militar, sino el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Yo los entregué en vuestras manos y los destruí delante de vosotros. Hermanos, esto es precioso porque nos está hablando que aún nosotros, siendo salvos, tenemos luchas y batallas, pero esas luchas y batallas Dios las gana por nosotros. Y nosotros las disfrutamos. ¿Y por qué las gana por nosotros? Por pura gracia. Eso es gracia. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, de acuerdo a la voluntad del Espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. ¿Recuerdan la descripción? Siguiendo su propio corazón carnal, pecaminoso. Y entonces Dios interviene, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel y envió llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual los bendijo repetidamente. Yo libré de sus manos. Otra vez la intervención milagrosa de Dios para proteger a su pueblo. Hermanos, ¿han pensado cuántas veces Dios nos ha protegido? ¿Cuántas veces Dios está protegiendo a su pueblo, cuidándolo, guardándolo? La iglesia del Señor va a prevalecer porque la iglesia es del Señor. Si fuera de nosotros, y si dependiera de nosotros, y si fuera por la capacidad de un líder humano, la iglesia ya no existiría. Pero la iglesia existe y prevalece porque es de Dios. Dios interviene en favor de su pueblo. Y ahora entran a la tierra prometida. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó. Y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Todas estas tribus cananeas, ¿cierto?, que se mencionan en el versículo 11. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, que te quede claro. No fue con tu fuerza, no fue con tu poder, no fue con tu inteligencia, no fue porque eres bueno, sino porque Dios quiso hacerlo por gracia nada más. Aún las criaturas le sirven y le obedecen. Y envié delante de vosotros tábanos, os arrojaron delante de vosotros. Es significativo que Josué diga, no con tu espada, porque él era un militar. Es significativo que Josué diga, no con tu espada ni con tu arco, porque eran precisamente las armas que utilizaban en ese tiempo para luchar contra sus enemigos. Y Josué usó la espada, y Josué usó el arco, y Josué usó todos los recursos sabidos y por haber para luchar contra los enemigos. Sin embargo, él dice, no fue por eso que vencimos, fue por la gracia de Dios. Hermano, nuestro Dios es maravilloso. Es maravilloso. Él nos sostiene por gracia. No solo nos libró, sino que nos preserva por gracia. La doctrina de la preservación de los santos es por pura gracia. Nosotros perseveramos porque Él nos preserva. Nosotros obedecemos porque Él nos sostiene. Versículo 13, como una especie de conclusión a todo lo dicho. Y os di la tierra por la cual, escuchen bien, nada trabajasteis. Y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, de las viñas y olivares que no plantasteis y coméis. No fuiste tú el que hizo esto. Tú no construiste en ninguna ciudad, te di ciudades construidas.
Hermano, ¿qué nos está diciendo? No te jactes de que eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios porque Dios así lo quiso. Vino, te buscó, te sacó y te libró de la condenación eterna. Glorifica a Dios entonces. Exalta al Dios de los cielos. Miren lo que dice en Deuteronomio en relación a esto. ¿Cómo es el corazón del hombre? Siempre uno queda sorprendido con lo que dicen los textos bíblicos porque Dios se anticipa siempre a lo que el hombre está pensando o a lo que hay en su corazón y cómo se va a manifestar al conocer esa gracia de Dios. Sin embargo, fácilmente se olvida de que todo lo que es por gracia. Deuteronomio 8, versículo 11. Miren la advertencia. Esto es antes de entrar a la tierra prometida. Josué está hablando ya después de que están en la tierra prometida. Pero miren, es significativo esta advertencia. Versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. No suceda que, miren, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. ¿No es eso lo que pasa con nosotros? Exactamente lo mismo. Estamos hablando de algo pertinente a nuestro propio corazón y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, hermanos. ¿Cuántas veces cuando nos va bien le decimos gracias a Dios porque nos fue bien, pero no entendemos que todo eso es obra de la gracia de Dios simplemente? Y nos enorgullecemos y decimos, es mi trabajo, es mi sacrificio, es mi esfuerzo. Pero Dios está diciendo, no, es la gracia de Dios. Continúa diciendo, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. De lo contrario ibas a morir allí. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, otra vez, miren, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Qué bien nos conoce el Señor. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Capítulo 9 ahora de Deuteronomio. Miren cómo sigue reiterándole. Versículo 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Versículo 6. Por tanto sabe que no es por tu justicia. ¿Por qué Dios repite tanto esto? ¿Por qué? Porque esta es la tendencia natural de nuestro corazón. Por mi justicia, yo soy buen creyente y por eso Dios me bendice. No, Dios te bendice por su pura gracia. Hermanos, esta es una de las cosas extraordinarias de la gracia de Dios. Humilla nuestro orgullo, nos deja abajo, aplastado. Y nos dice, jamás, ni la salvación es por esfuerzo tuyo, ni la santificación, ni la glorificación. Es por pura gracia. Y entonces cambia el relato. Fíjense, volvemos a nuestro texto de Josué 24. Del 1 al 13 está hablando de la gracia de Dios.
viendo cuál es su origen y cómo lo sacó de allí y lo llevó en un proceso hasta transformarlo en un pueblo, el pueblo de Dios, en una relación íntima con ese pueblo. Y aquí está diciendo, ¿cómo tiene que responder el pueblo delante de Dios? A la gracia de Dios. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Cómo tiene que reaccionar una persona que conoce la gracia de Dios? ¿De qué manera reacciona alguien que ha sido objeto de la gracia de Dios? Con una gratitud enorme, deseando sinceramente ser fiel a Dios. Una relación de gracia, versículos 1 al 13, produce una reacción de una relación de fidelidad como respuesta a la gracia. Me encanta el cristianismo, porque el cristianismo verdadero, bíblico, no está diciendo que debemos obedecer a Dios para ganarnos algo delante de Dios, sino que obedecemos a Dios porque Él ya ha hecho todo por nosotros. Es una reacción de una persona que entiende cuál era su condición y de dónde lo sacó el Señor. Una persona que después se integra en una iglesia local, en una iglesia con personas como él, con fragilidades todavía, con debilidades, pero sabe que lo más importante es que Dios hizo una obra preciosa en él y está tan agradecido de Dios que lo da todo para Dios. Y está dispuesto a todo. Y está dispuesto a una consagración total. No hay que pedirle que se consagre, esa persona se consagra porque es una persona agradecida a Dios. Ahora pues, en este momento, note lo que está diciendo aquí Josué, tomen ahora la determinación, ahora, en este momento, háganlo ya. Y hermanos, esto es lo más importante, no esperen al 31 en la noche a hacer una determinación de esta naturaleza, ahora, háganlo ya. Y sigan al Señor con fidelidad. Y sírvanlo con integridad de corazón, como dice allí. Y teman al Señor cada día más, porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Este es el camino. El comentario bíblico Mundo Hispano dice, en esto consiste la gracia de Dios, en que se recibe un regalo, una posibilidad, una oportunidad sin méritos, pero con el fin de reflejar en la nueva vida que se ha sido bendecido, con la que se ha sido bendecido, es decir, siendo bendición. Es decir, yo recibo algo que no merezco, pero lo recibo con el propósito de empezar a reflejar a aquel que me dio ese gran privilegio de ser llamado hijo de Dios. ¿Y cómo lo hago? Temiendo al Señor. Ahora pues, temed a Jehová. Recuerden lo que le dijo al rey, en Deuteronomio escribió Moisés respecto al futuro rey de Israel, que tenía que leer todos los días la palabra de Dios o la ley, ¿cierto?, que él había entregado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que aprenda ¿a qué? A temer a Jehová. Esa es la primera reacción. Es un temor al Señor, pero no es un temor de terror que nos espanta y nos aleja. No es el miedo del huerto del Edén. Cuando Adán dice, tuve miedo. No es ese temor. Es un temor que exalta a Dios y que lo considera tal como Él es, un Dios santo y sin embargo teniendo una relación con un hombre pecador todavía, solo por su gracia. Es una respuesta a su gracia. Hermanos, el punto es aquí, ¿cómo vas a reaccionar delante de Dios cuando ves que tu salvación es producto de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios incondicional? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos concretos que vas a dar? Esa es la pregunta. ¿Me voy a quedar así como si nada? ¿No hay problema? ¿Sigo igual como siempre? ¿Sigo con un cristianismo religioso que gira siempre en lo mismo, que da vuelta en lo mismo y que de tiempo en tiempo estoy diciendo, ahora sí voy a servir al Señor y luego me desinflo a poco de andar? ¿O hacer esto? No, amo al Señor, temo al Señor y entonces voy a servir al Señor.
Temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. Pero hay algo interesante que menciona entre medio. Y le dice que quite los dioses. Quite los dioses. Dos tipos de dioses se mencionan aquí en el texto y algunos teólogos dicen que tres. Noten los primeros dioses que mencionan. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y en Egipto. ¿Qué es lo que les está diciendo? Josué sabe que la gente, a pesar de ver el poder de Dios, a pesar de ver la grandeza de Dios, la gloria de Dios en introducirlos a la tierra prometida, de haberlos conducido por el desierto, de darles victoria sobre sus enemigos, a pesar de ver físicamente todo eso, ser testigos presenciales de eso, esa gente todavía tiene dioses que lleva consigo de Egipto. Todavía su corazón está en Egipto en muchos casos. Físicamente están allí, pero ellos están añorando Egipto. Y allí es donde aprendieron a adorar dioses ajenos. Y por eso podríamos llamarle a esta acción que debe tomar el pueblo como en consideración a la gracia de Dios, debe desechar los dioses de la tradición, porque estos dioses vienen de tradición en adelante, ¿cierto? Y cuesta tanto sacarlos. ¿No es verdad? Hay dioses de la tradición denominacional, ¿sabían ustedes? Y nos cuesta tanto sacarlos. Así me enseñaron, así me dijeron. ¿Y qué dice la Biblia? Pero igual, sí, esto dice la Biblia, esto es verdad, de todas maneras voy a llevar mi Dios conmigo. ¿Recuerdan cuando Jacob salió, finalmente volvió a Betel? Y cuando llegó cerca de Betel y sabía que tenía que tener el reencuentro con ese Dios que le había aparecido 20 años antes, cuando estaba arrancando de su hermano, ahí lo que registra el capítulo 28 de Génesis, y entonces cuando llega finalmente a Betel, varios capítulos después, y sabe que tiene que hacer algo, ¿saben qué? Dice, ¿qué fue lo que hizo? Le pidió los dioses a sus esposas y lo llevaban guardados. Habían salido en un trecho largo de camino y siempre lo llevaron consigo. Y entonces tomó esos dioses y los enterró bajo un árbol, dice. ¿Qué es lo que indica eso? Que hay ciertas cosas que nosotros seguimos llevando como tradiciones y esas tradiciones, hermanos, muchas veces nos impiden crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. Debemos empezar a cortar con esas cosas para poder honrar a Dios como corresponde. Debemos ser agradecidos porque Dios nos colocó en una corporación como la nuestra, por supuesto que sí damos gracias al Señor por eso. Pero tenemos que quitar todo aquello que no tenga que ver con la Biblia y no tener temor de hacerlo. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y allí está hablando de otro tipo de dioses, los dioses de los amorreos. Estos son los dioses, podríamos decir los dioses de la tentación. ¿Por qué? Obviamente estamos hablando de dioses falsos, de ídolos, ¿cierto? Producto de la imaginación de hombre. ¿Pero por qué los dioses de la tentación? Porque es significativo que los dioses de los amorreos y los dioses de los cananeos al mismo tiempo tenían que ver con la agricultura, con la tierra, con la producción de la tierra y además con otra cosa. La mayoría de esos dioses se adoraban en función del sexo desenfrenado. ¿Y estas no son las cosas que más tientan al ser humano? Era fácil que ellos se confundieran, los israelitas, y dijeran, vamos a dejar a Dios total. A Dios no lo vemos, pero a esto sí lo vemos. Están aquí, yo le puedo hablar físicamente, yo lo puedo tocar.
Y estos dioses producen fertilidad a la tierra y eso es lo que necesitamos. Y además para producir fertilidad estos dioses tienen sacerdotisas que se relacionan sexualmente para incitar a los dioses. Eso es lo que pasaba con Acera y Baal, por ejemplo. Una consorte femenina y un dios masculino como Baal, Astoret también, o Acera se llamaba, la diosa femenina. Y estos dioses podían tentar fácilmente a los israelitas. ¿Recuerdan lo que pasó con Balaam después? A propósito de este profeta, que no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero ¿qué hizo posteriormente? Le dijo a Balac, mira, la verdad es que, y estoy parafraseando, dijo, la verdad es que yo no puedo maldecirlo, Dios no me permite maldecirle, pero sabes, hay una cosa que tú puedes hacer. Tráele a las mujeres de tu pueblo a los hombres israelitas y vas a ver lo que va a ocurrir. ¿Y qué es lo que pasó? Exactamente eso, se desviaron del camino. Porque empezaron a relacionarse con las mujeres y siguieron a los dioses de esa gente. Hermanos, nosotros estamos también frente a muchos dioses que son mucho más tentadores probablemente. Y tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Para servir al Señor, para honrar al Señor, tenemos que despojarnos de aquello. Versículo 16, ¿cuál es la reacción del pueblo después de que Josué los lleva a decir que tienen que realmente agradecer a Dios en forma práctica? Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y saben lo que dice el pueblo, es correcto, así debe ser. Pero ¿cuál es la razón que ellos colocan? También es correcta la razón. Porque Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, porque Él ha hecho estas grandes señales, porque Él nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, porque Él arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, es decir, por gracia. Y entonces respondemos ante esa gracia, ¿cómo? Nosotros serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Y está correcto lo que dicen. Pero Josué conocía el corazón de ellos. No el corazón completamente, pero sabía cuál era su inclinación. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Miren lo que le está diciendo. Y si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. ¿Cuántas veces repiten lo mismo? Miren. Versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Versículo 18, porque Él es nuestro Dios, pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Versículo 21, sino que a Jehová serviremos. Y Josué le dice, tengan cuidado, porque Dios requiere santidad para servirlo a Él. Cuidado. Y entonces Josué finalmente aprueba y dice ya, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle, y ellos respondieron, testigos son. Pero otra vez, quitad pues ahora. ¿Por qué les vuelve a repetir lo mismo? Quitad pues ahora, ¿qué cosa? Lo que ya le había dicho. Los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. El énfasis de Josué es a no hagan algo externamente, solo, sino también conságrense genuinamente. Dice, inclinad vuestro corazón a Jehová,
vuestro Dios. No dice inclinen sus rodillas, inclinen su corazón. Hermanos, porque de eso se trata. La relación con Dios tiene que ver con un corazón entregado a Dios. No es simplemente un ritual externo, algo que nosotros podemos hacer. Como muchas veces se piensa, si tú te arrodillas, entonces tu oración va a ser mejor escuchada. No es así. Inclina tu corazón y tu oración va a ser escuchada. Se trata de algo interno. Inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y finalmente Josué dice, ya, perfecto. Esta es la decisión que han tomado, perfecto. Yo voy a colocar como testigo una piedra. Y uno dice, ¿cómo? Voy a colocar como testigo una piedra. Y esto no es otra cosa que un símbolo, nada más. Dice que él sea testigo, versículo 27. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Y ahí no está hablando literalmente, ¿cierto? Está haciendo una exageración para poder entender de qué se trata. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Cuál era la idea? La idea es que cada vez que la gente viera la piedra, se acordara de su necesidad de ser fiel a Dios. Ese es el sentido. Cada vez que vieran la piedra, un monumento, algo físico, entonces ellos se acordaran y pensaran, nosotros hicimos un compromiso con Dios, lo vamos a cumplir. Dios ha sido bueno, nos ha dado todo, nos ha llevado por el desierto, Dios nos ha dado maná del cielo, Dios nos ha introducido finalmente a una tierra maravillosa, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos a un Dios cercano, tenemos leyes maravillosas, como dice Deuteronomio capítulo 4. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Nada más solamente volvernos a Dios en adoración y en gratitud y en fidelidad a Él. Vamos a obedecer al Señor no para ganarnos algo delante del Señor. Lo obedecemos porque Él ya nos ha dado todo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, donde dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y hermanos, en Cristo tenemos todas las cosas. Y entonces ahora, ¿qué necesitamos? Reaccionar frente a la bondad gloriosa de Dios. Cada uno de nosotros ya iniciamos un nuevo año y pensemos siempre en esto. Yo le debo mucho a Dios, yo le debo todo a Dios y entonces voy a servir con gozo a Dios. No tengo que preocuparme por el día de mañana. No tengo que preocuparme por lo que pase o no vaya a pasar o deje de pasar, porque Dios sabe por qué camino me conducirá. Lo que yo tengo que preocuparme es cómo sirvo mejor a Dios. Eso como pueblo de Dios nosotros tenemos que entender. ¿Cómo reaccionamos ante la bondad de un Dios glorioso como Él? Termino con algunas preguntas nada más. Hermanos, ¿qué vamos a hacer concretamente? Concretamente, al observar la gracia de Dios en nosotros y mirar de dónde nos sacó. Y la segunda pregunta, y esta tiene que ver con aquellos que aún no han conocido la gracia de Dios. Realmente tú entiendes que necesitas esa gracia de Dios desesperadamente porque tienes un problema grande con Dios. Y si es así, entonces, corre a los brazos de Cristo en arrepentimiento. Ahora. Si has practicado un sistema religioso durante años o durante un tiempo, durante meses o durante no sé cuánto tiempo, ve al Señor Jesucristo. La religión no sirve absolutamente de nada delante de Él. Un corazón contrito y humillado, ese el Señor no lo desprecia. Padre, te alabamos, te damos gracias a ti. Señor, miramos atrás a la historia de Israel y piensa uno, ¿por qué nos diste estas historias? ¿Cuál es el sentido y el propósito? Y ahora empezamos a entender un poco más. Es entender que tú estableciste una relación de pacto con un pueblo que no merecía absolutamente nada bueno.
Y en esta relación de pacto que tú estableciste con ese pueblo que no merecía nada bueno, tú le diste todo lo bueno, por pura gracia. Los sacaste de su idolatría a los padres de este pueblo. Los llevaste por el desierto. Los sacaste de la esclavitud en Egipto. Los introdujiste a una tierra maravillosa de provisión y los sustentaste y los constituiste en tu pueblo. Y Señor, eso es lo que has hecho con nosotros. Eso es lo que haces con nosotros cada día. Padre, y todo eso es por gracia. Ningún merecimiento hay en ninguno de nosotros. Todo es por tu amor infinito, incondicional, que has derramado sobre nuestras vidas. Padre, llévanos a tomar decisiones radicales para honrarte a ti, servirte a ti, quitar nuestros dioses que quizás todavía están, no físicamente, pero en nuestros propios pensamientos, en la imaginación de nuestro corazón cuando pensamos que merecemos algo, cuando no merecemos nada bueno. Padre, llévanos a valorar tu gracia y actuar en consecuencia. Una relación de gracia es lo que distingue a tu pueblo. De lo contrario, Señor, estaríamos rumbo a la condenación. Bendice a mis hermanos y obra en el corazón de aquel que aún no te ha conocido genuinamente. Tu Espíritu convenza y lleve al arrepentimiento y a la fe a esas personas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.